YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Reacción Año desde Panamá 507. Aquí en Panamá no se habla hoy de más nada que de los chiquillos. De los chiquillos de Vamos. El presidente realmente es bien mediático. Palabra que dice, palabra que se hace viral. Juan Diego Vázquez, adivina por quién fue entrevistado. Nada más y nada menos que por la periodista más querida por todos los panameños. Sí, señor. Nada más y nada menos que Flor Misrachi. La periodista más amada, querida, aclamada por todos los panameños. ¿Qué te puedo decir, Juan Diego? ¡Wow! Se empiezan a juntar estos programas de Cuarto Poder, estos programas de los medios tradicionales. No lo sé, Juan Diego, creo que te estás yendo con una gente que, por ejemplo, apoyó la minería, nos dijo a los panameños que estábamos en la calle protestando maleantes, a los balseros, a los lancheros les decían piratas, a los grupos de pueblos originarios que estaban protestando le decían también con la palabra con T, roristas, ya tú sabes, y también que le decían a los educadores gremialistas, vagos, que no trabajan, cosas así. Entonces tú estás apoyando, ahora te estás dejando entrevistar por esta persona moralmente inaceptable, Juan Diego. Inaceptable que vayas a presentarte con este espécimen, este ser humano que encontramos todos los días en las redes sociales y en los lugares. Es un nuevo capítulo del intercambio político del exdiputado y líder de la coalición Vamos. Juan Diego Vázquez ha respondido a las redes declarando sobre el presidente Mulino. ¡Wow! Ahora hay un hashtag, todos somos chiquillos. ¡Wow! ¿Cómo está la bola de progre en este país activada? Bueno, vamos a escuchar a Juan Diego, que siempre lo he apoyado. Y qué diferente es Juan Diego al resto de los Vamos. Qué diferente, me queda más claro que nunca que Juan Diego es Juan Diego y Vamos es Vamos. Porque solo hay un Juan Diego. Pero vamos a escuchar esta entrevista con Flor Misrachi. Bueno, yo creo que el presidente Mulino es quien se copia, ¿no? Porque ya el mote de chiquillo me lo han puesto a mí en su momento, Roberto Ábrego, Benicio Robinson, y los diputados de la bancada Vamos se lo han puesto otros. Entonces yo creo que quien se copia es él. Pero lo triste del tema de llamar chiquillo a quien no lo es. ¿Por qué no apoyaste a Lombana? Si tú no querías a Mulino. De hecho, tú no querías a Mulino, supuestamente. ¿Por qué no apoyaste a Lombana, Juan Diego? Esa es una pregunta que de una. Además, en la bancada de Vamos no hay ningún chiquillo. Y además hay gente que está bastante cerca de la edad del presidente. ¿En serio? Wow, le dijiste joven al presidente que tiene 60 y pico de años, a menos que tú me digas que Yanine Prado con sus 40 y pocos está cerca. Ahora le dijiste vieja a Yanine Prado. Es que quien tiene que caer en los epítetos, en los insultos, para poder ganar un debate es quien no tiene argumento. Así que yo creo que más dice del presidente llamarle chiquillos que de los diputados. Y yo también pienso que el análisis tiene que ir en la línea de para él que es un chiquillo. Para él que es un chiquillo. Porque yo creo que la bancada ayer tomó una decisión que algunos pueden compartir o no, que pudo haber sido un error o no. Mira, yo esa parte la dejo abierta, pero es su decisión. No es cierto, Juan Diego. No es cierto. Y ya es hora de que vayamos hablando claro. La línea estaba marcada. Ir en contra de esta votación. Como plancha, como avalancha. Ya basta un poquito de vamos a quitarnos esa corona que te ponen, Juan Diego. Santo tú no eres tampoco. Perfecto tampoco tú eres. Te equivocas todos los días. Basta un poco ya, ¿eh? Basta, vamos a quitarnos ese mote de perfección. Que no lo somos. No. Basta ya. No lo digo por ti, porque tú sabes que tú no eres perfecto. Nadie lo es. Todos tenemos rabo de paja. Todos. Nadie es perfecto. Pero papá, hay mucha gente que te sigue. Yo soy uno que te sigo, pero en esta no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo porque claramente cuando digo chiquillo se refiere a la inmadurez políticamente hablando. No por la inmadurez de la edad, porque hay jóvenes como Buchanan en el PRD, hay jóvenes como el de Colón, que es el hijo de la difunta Delfia Cordés, hay jóvenes como los que están en Cambio Democrático, también hay unos en panameñismo, también hay jóvenes en RM. Entonces no es decir que todos son jóvenes y solo los jóvenes están en Vamos. Hay líneas. Y la línea de Vamos era votar que no. Votar que no. Si hubiera libre criterio,
algunos de Vamos hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Si me gusta Dinomón, vamos a darle un voto de confianza. No, la línea era votar todos en contra. ¿Qué pasa? Vamos a aclarar las cosas. Y la tomaron a partir de lo que creen correcto. Porque yo creo que... Sí, y el hecho de que yo difiera con Juan Diego en este punto de vista, en esta ocasión, no quiere decir que yo esté en contra de él en todo. Yo lo he apoyado a él en 25.000 cosas, pero en esta no lo apoyo. Cuando dijo Mulino, chiquillos, para mí me queda muy claro que era inmadurez en tema de política. Ir no porque ir no, ser radical. A eso yo lo veo. Y ya está. Punto. Querer ponerle otras cosas, otros epítetos, tranquilo, que hoy viene un live bien bueno para que tú te descargues y te metas en mi live, porque yo sí te dejo hablar, no como en otros que limitan los comentarios. Acá no limitamos comentarios, acá tú puedes opinar libremente. ¿Qué dice aquí? Pero hay un tema también importante, Flor, y es cuando el presidente dice, es que estos chiquillos le votan en contra a todo. Yo le pido al presidente con mucho respeto. Sí, yo te digo, pues una bancada de 20 tiene cómo hacerse sentir más allá de votar, no contra todo. Es que el presidente tiene que respetuosamente revisar sus datos. La bancada Vamos le ha apoyado en alrededor del 80% de las cosas que él ha presentado. ¿Y por qué? ¿No te haces tú también esa pregunta, Juan Diego Vázquez? O tú que me estás viendo. ¿Por qué lo han apoyado en el 80%? ¿Qué hay a cambio? Si a lo que Vamos es lo que ha demostrado Vamos. Vamos ha demostrado que quiere controlar, que quiere tener poder, que quiere mandar en la asamblea. Y no solo en la asamblea, en las alcaldías, en las juntas comunales. En todos lados quiere mandar Vamos. ¿Por qué? Porque el poder es sabroso. Poder decir lo que yo digo porque yo soy el que manda. Claro que sí. ¿Y a cambio de qué? Ya tienes un director de la ANPYME que es de Vamos. Ya tienes varios presidentes de comisiones que son de Vamos. Toman poder y toman decisiones también importantes. Hay varios vicepresidentes, si no son presidentes, secretarios, subsecretarios, en diferentes instituciones que son de Vamos. Esto está revuelto. ¿Por qué no dicen eso en las redes sociales? ¿Por qué no hablan de eso, de que Vamos quiere cogobernar con el gobierno de José Raúl Mulino? Pero adivina qué, el gobierno es de José Raúl Mulino, con RM y la alianza que tiene José Raúl Mulino, con el partido Alianza y con quien esté apoyándolo en estos momentos. Pero al final del día no es quién está gobernando, sino cuáles son los cambios que se van a dar para que el país funcione. Porque ahorita mismo el país no está funcionando, no hay chen. ¿Y qué pasa? Solamente han pasado 2 meses y días, ni siquiera los 3 meses, ni siquiera los 100 días. Y yo entiendo la postura de Juan Diego. Hay un poco de frustración en su línea. No han ganado ni una, en las aspiraciones que han tenido, ni para el secretario de la asamblea, ni para presidente de la asamblea, ni para las comisiones más sensitivas como la de credenciales y la de presupuesto. Y enseguida, ahora con este nombramiento del contralor y con este subcontralor y también con el nombramiento del director de la Caja de Seguro Social y obviamente cuando vengan los procuradores y cuando venga también, muy importante también, cuando venga también los nombramientos subsiguientes, los que sigan, el del IDAN, vamos a ver qué pasa, porque yo soy de los que piensa, ok, Mulino, tú estás gobernando, ok, manda, pero ojo, que donde mandes mal, te vamos a caer encima. Yo soy el primero que lo va a hacer, pero hasta el momento las peleas y las luchas y las críticas han sido por nombramientos, no por ejecuciones. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, vamos a discutir temas de nombramientos. Listo, vámonos a la pelea de los nombramientos. Y por eso estamos aquí debatiendo ahora. Una opinión distinta y diferente, no como la que vas a ver en los medios tradicionales, lo que siempre vas a escuchar en los medios woke de los medios tradicionales de Panamá. La línea de la bola de progres que hay aquí en Panamá, que es abrumadoramente pequeña, pero adivina qué, tiene mucho poder. Arriba los pro familia, como yo. You know. Eso es como eso decirle no a todo. Le dijimos que no a un director que él designó con conflictos de interés. Le votamos que no a un par de gerentes que luego empezaron a comprar celulares y a subirse las dietas en la junta directiva. Eso hay que corregirlo, Juan Diego. Totalmente de acuerdo contigo. Es que ahora sí nos estamos metiendo en la que es. Sanciónelo, elimínelo, quítelo, vételo.
pero no por el nombramiento. Vamos a criticar la ejecución después del nombramiento, no el nombramiento. Vamos a ver, todo el mundo tiene una oportunidad, hay que darle una oportunidad. O vuelvo y repito, ¿no te gustaría, si tú eres una madre y teniendo una hija de 20, 25 años que dio un mal paso en su vida, ¿verdad? Que dio un mal paso, se equivocó de hombre y ese hombre la trató mal, vamos a suponer, y adivina qué, ella no tiene la oportunidad o el derecho de juntarse con otro hombre por eso, dio un mal paso. Bueno, es el mismo ejemplo de esa persona que fue nombrada en el pasado con X o Y gobierno y que ahora se le da una segunda oportunidad a ver qué tal lo hace, ¿no? Si después de esta segunda oportunidad no lo hace, pues primero, sí, que no haga delito, porque es ese delito que pague con todo el peso de la ley. Pero en este caso, Juan Diego, no te la doy, papi, no estoy contigo. Y eso que tú eres, y tú lo sabes, bueno, tú no lo sabes, porque tú no me ves. En este canal yo te he apoyado en el 90% de los videos. Pero cuando en uno te digo que no estoy de acuerdo contigo, ¡ajo! Me cae la bola de progres en este país. Pero no importa, a todos los pongo en su lugar, como tiene que ser. Lo que votamos que no es a gente con la que no estamos de acuerdo, como es el derecho de eso de cualquier diputado votar como a bien tenga. Claro, yo también no estoy de acuerdo contigo ahora y no por eso no es que no quiera saber de ti. Me encantas como político, me fascina tu forma de hacer política, Juan Diego. 100% me fascina, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el problema con eso? Vea la vaina, tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice Juan Diego. No joda. Pero que por no estar de acuerdo con él sienta que puede o que debe en televisión nacional, en una rueda de prensa institucional, llamar de chiquillos a diputados, como la jefa de bancada, que en el 2005 tenía un hijo y ya varias empresas que generaban empleo. No creo que solamente es desacertado, sino creo que es una falta de respeto y que se aleja de la realidad. Totalmente de cristal que se pone. En los tiempos de antes, los diputados se agarraban a puñete en la asamblea. Eran otros tiempos. Definitivamente la generación de ahora es de cristal. You know, ¡pra!